quisiera comenzar con este epígrafe de un autor agnóstico, Mark Lilla, que escribió hace unos años un libro sobre el problema de la teología política, pero desde una visión agnóstica. Dice Mark Lilla que modernización, secularización, democratización, el desencanto del mundo, la historia como historia de la libertad, son los cuentos de hadas de nuestra época. La presentación tiene 4 partes. Voy a hacer primero una introducción como para que vayamos entrando en el tema y entendiendo cuál es como el propósito de la discusión. Luego voy a hacer un intento de definición de las religiones políticas. Luego entraré al concepto de la sacralización de la política y finalmente plantearé algunas conclusiones. Varios autores del siglo XX, la lista podría llegar alrededor de unos 15 o 20 autores, entre los cuales se puede contar a Eric Voegelin, Raymond Aron, Ernest Cassirer, Arnold Toynbee, Christopher Dawson, Etienne Gilson, entre otros, describieron las ideologías totalitarias del siglo XX como religiones políticas o religiones seculares. Es muy interesante porque a partir de 1920 existe una literatura muy amplia entre los historiadores, sociólogos, filósofos, teólogos y juristas incluso, que tratan de interpretar la modernidad como una especie de fenómeno que de alguna manera, a pesar de sus visos prometeicos y a pesar de su clara intención antiteológica y antirreligiosa, paradójicamente se presenta como una sustitución de las religiones tradicionales y se expresan de una manera que es en las formas, en los símbolos, en su lenguaje, bastante religioso. Entonces, estos autores llaman la atención sobre esta especie de contradicción y advierten sobre el carácter sustitutivo de las religiones tradicionales que comportan las ideologías totalitarias. En este sentido, con ese concepto, con ese término, religiones políticas o religiones seculares, hay otras formas de definirlos, pero estas son como las más recurrentes. Se explicó la tendencia de las grandes ideologías políticas modernas, estamos hablando básicamente del comunismo, del nacionalsocialismo, del fascismo, a suplantar el mensaje cristiano y a desarrollar desde el poder político una religión inmanente que pretendía recibir de las masas la misma lealtad, adhesión y sentido de pertenencia que habían profesado a la religión cristiana. Es muy importante tener en cuenta que este fenómeno se da principalmente en Europa, un continente sociológicamente cristiano, y por el cual estas religiones políticas, estas ideologías que rompían tan fuertemente con muchos elementos de una política, de una tradición política occidental, requerían de alguna manera recibir o mostrar que su propuesta, a pesar de que en muchos casos era impuesta por la fuerza, requería unas formas de legitimación blanda o legitimación soft que de alguna manera podía otorgársela a la religión. Por lo demás, el fenómeno no es nuevo porque, como señaló ahora Eduardo, los orígenes del constitucionalismo moderno están marcados por una paradoja también, y es que a pesar de que algunos de los grandes autores de la Ilustración y del siglo XIX, del siglo XVIII y XIX, fueron autores abiertamente anticristianos o incluso propusieron unas teorías políticas en conflicto con la religión, al mismo tiempo, paradójicamente, desarrollaron propuestas que tenían un fuerte contenido religioso. Entonces, la paradoja está en que en el siglo XIX también varios autores habían hablado de una religión civil o de una religión política. Con
la perspectiva de que la religión pudiera ofrecer un sustento sociológico, un sustento en el ámbito de las costumbres, en el ámbito del comportamiento, de la praxis, que favoreciera el régimen político. En el caso de Alexis de Tocqueville, eso es muy claro cuando Tocqueville destaca en los Estados Unidos que el elemento religioso se expresa básicamente como costumbres que disuaden a los ciudadanos para quebrantar la ley y para quebrantar el orden democrático. Y en ese sentido encuentra en el cristianismo uno de los elementos que explican sociológicamente a los Estados Unidos. En el caso de Rousseau hay un interés claramente sustitutivo cuando señala en uno de los pasajes al final del contrato social, tiene una frase muy elocuente en la que advierte: quitad sus creencias a ese fanático y tendrás un buen ciudadano. Y en el caso de Thomas Hobbes, que también lo mencionó Eduardo, había una clara conexión entre el problema religioso y el problema político, al punto que algunos de los lectores más conspicuos de Thomas Hobbes, como Carl Schmitt, han interpretado que en realidad la moderna teoría del Estado, la moderna teoría política, se explica como conceptos políticos secularizados. Bien, entonces en el siglo XX aparece este concepto, aparece por ahí con un autor, Herlich, en 1920, que la llama propiamente religiones de salvación, religiones de redención, refiriéndose a estas ideologías, y de ahí una serie de autores básicamente aluden a esa terminología para señalar ese elemento de que la política pretendía reemplazar a la religión y apropiarse de esos elementos que eran característicos de ella. Las religiones políticas en ese sentido fueron llamadas también pseudo-religiones, religiones sucedáneas, religiones sustitutas, religiones manipuladas por el hombre y antirreligiones. La paradoja es que no existió un consenso entre los intelectuales en torno al término religión política. Es decir, aunque varios se referían básicamente al mismo fenómeno, más o menos entre 1920 y 1970, no existió un consenso en torno al uso del concepto religión política. Incluso se emplearon otros términos. El autor que les mencioné hablaba de religiones de redención, otros hablaban de una fe secular, otros hablaban de otros conceptos, pero otros tantos incluso consideraron que no eran más que ideologías. En el caso de Hannah Arendt, que niega explícitamente que el comunismo pueda considerarse una religión política, o mucho más interesante me parece el caso de la crítica que formula Hans Kelsen al concepto. Curiosamente, el gran teórico del derecho del siglo XX, Hans Kelsen, termina su vida, o sea, la última obra que publica en su vida es una obra de filosofía política, que se llama Religiones Seculares. Y en esa obra, Religiones Seculares, hace una crítica de toda esta corriente que en el siglo XX pretende darle o pretende señalar que existe detrás del proyecto de la modernidad política una intención teológica o una intención religiosa. Es muy interesante porque Kelsen señala que en realidad estos autores están haciendo un uso impreciso del término y advierte sobre la idea de que no se puede abusar de la analogía, es decir, del hecho de que las religiones, el hecho de que las ideologías contengan algunos elementos que tienen una connotación religiosa, por ejemplo, un conjunto de verdades, unos dogmas, unos ritos, una simbología, dice, de ahí no se infiere que sean religiones propiamente. Kelsen era muy consciente de que en última instancia, si el concepto religiones políticas, particularmente sus discusiones con Voegelin, que publica en 1938 un libro que se llama Religiones Políticas, es muy consciente que si el proyecto de denominar o de mostrar, digamos, que en la modernidad subyace una pretensión legitimadora, fundada o justificada en la religión, finalmente el proyecto de una modernidad laica, de una modernidad secular, de una modernidad positivista, iba a fracasar. Entonces, el concepto fue bastante discutido. Hagamos un intento de definición.
con las religiones políticas estamos ante un sistema de creencias intramundano sobre la autoridad política, la sociedad y la historia, que proporciona una visión comprensiva del mundo, con pretensión de verdad, y es incompatible con la tradición religiosa vigente. La religión política, se apoya en la sacralización de personas, líderes carismáticos. Si ustedes revisan los videos en YouTube sobre las grandes manifestaciones populares de los regímenes totalitarios, verán que la aclamación y el culto al líder político fue uno de los elementos característicos de las ideologías totalitarias. Por eso se apoya en la sacralización de personas, líderes carismáticos, lugares, símbolos, fechas, así como en la elaboración de rituales relacionados con estas creencias iniciados en la esfera política. Sigo acá a quien fuera politólogo, profesor de la Universidad de Yale, Juan Linz. Así las cosas, podríamos señalar que hay 4 aspectos que definen las religiones políticas y que a mi juicio son básicamente estos 4. Primero, estamos hablando de un conjunto de creencias sobre la historia y el mundo, es decir, las ideologías, las religiones políticas suponen un conjunto de creencias que se entienden como incuestionables y que admiten o que requieren o que buscan la adhesión de los ciudadanos. Segundo, esto podríamos resumirlo con el concepto de dogma, es decir, un conjunto de creencias que se deben admitir o aceptar. Segundo, la pretensión de hegemonía sobre las creencias rivales, es decir, verdad. Este conjunto de creencias es verdadero. Tercero, lenguaje, símbolos y ritos sacralizados. Este es el elemento más interesante. Les recomiendo el libro o la saga de Michael Burleigh, que es un historiador británico que en un par de textos, Poder Terrenal y Causas Sagradas, hace una lectura desde los tiempos de la Revolución Francesa, mostrando cómo esa tensión entre la religión y la política y esa pretensión de sustitución de la política por la religión ha marcado la historia europea hasta nuestros días, y evidencia cómo el lenguaje, los símbolos y los ritos de las ideologías totalitarias específicamente han sido o han tenido una connotación religiosa y se han valido de ello para mostrar ese carácter religioso que las legitima. Y finalmente, a esto podemos denominar praxis. Y finalmente, el elemento trascendente, digamos que es un elemento, quizás el elemento por definición de una creencia religiosa, porque si tomamos en cuenta los 3 primeros, uno podría señalar que cabrían muchas creencias humanas en general, es decir, muchas creencias humanas se basan en un conjunto de creencias, tienen una pretensión de verdad y hay una praxis que las inspira. Sin embargo, el elemento propiamente religioso, el elemento que hace de ese conjunto de creencias que tienen pretensión de verdad y que suponen una praxis, sea eminentemente religioso, es el elemento de la trascendencia, que en el caso de las ideologías se puede considerar como la promesa de la utopía. Y esa trascendencia es lo que de alguna manera señala que la religión está vertida o está inclinada hacia el más allá. Así las cosas, dogma, verdad, praxis y trascendencia son como los 4 elementos característicos a las religiones políticas y que se pueden considerar como la base de ellas. Ahora bien, tercer punto, la sacralización de la política. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿tiene vigencia el concepto de religión política en una sociedad post-secular? ¿O estamos hablando básicamente de un fenómeno histórico, de una cuestión que nos puede llamar la atención, pero que no tiene mayor influencia en el mundo contemporáneo? Y aquí aparece el término, el concepto de un autor italiano que se llama Emilio Gentile. Y Emilio Gentile habla de la sacralización de la política. Y bajo el concepto de sacralización de la política, Gentile recoge la tradición americana de la religión civil,
Es un concepto muy fuerte en la tradición política americana del siglo XX, especialmente a partir de los años 70, y el concepto religión política, que ha sido característico de la tradición política europea. Por el concepto sacralización política, o Gentile lo explica, que esta ocurre en la medida o en cuanto o en virtud de que una entidad política, por ejemplo, la nación, el Estado, la raza, la clase, el partido, asume las características de una entidad sagrada. Esto es como de un poder supremo que es indisputable, que es intocable y que se convierte o que deviene en un objeto de fe, de reverencia, de culto, de fidelidad, de devoción por parte de los ciudadanos, y que incluso puede incluir o que puede suponer el sacrificio de la vida. Y en este sentido está en el centro de esa constelación de creencias, de mitos, de valores, de ritos, de símbolos y de acciones. Este concepto de la sacralización de la política, que es un poco más amplio, nos ayuda a traer la discusión sobre el concepto de las religiones políticas y de alguna manera actualizarlo y preguntarnos si en el mundo de hoy podemos hablar de una sacralización de la política o, por el contrario, el aparente triunfo de la teoría de la secularización, la idea de que las sociedades, en la medida que son cada vez más modernas, más industrializadas, más racionales, son al mismo tiempo menos religiosas. Ese aparente triunfo de la teoría de la secularización podría señalarnos que estamos más bien ante un contexto de una política meramente secular en el cual la religión ha quedado marginada y que no tiene un papel de cara a la política. Sin embargo, los elementos definitorios de las religiones políticas, los 4 que señalé ahora, el dogma, la verdad, la praxis y la trascendencia, están presentes en algunas expresiones políticas contemporáneas. Y voy a centrarme en 2, en el secularismo y en las políticas de la identidad. Es decir, aun cuando en las sociedades postseculares exista una diferenciación, lo que Casanova llama una diferenciación funcional, sobre la cual se articula la vida social, y en esta diferenciación funcional la religión es uno de esos roles legitimadores, uno de esos roles funcionales. A pesar de esa diferenciación funcional, la religión seguiría manteniendo un rol legitimador de los proyectos políticos, lo cual nos situaría ante una paradoja, y es la paradoja de que en un mundo postsecular la religión tiene un papel legitimador como lo tenía en aquella época, hace 1 o 2 siglos, cuando ese papel político de la religión era quizás menos cuestionado. En este sentido, el ateísmo proselitista o el ateísmo evangélico y la política de las identidades muestran otra paradoja, y es que los laicos pueden ser muy religiosos, o, dicho de otro modo, que algunos movimientos políticos seculares son formas de sacralización de la política. Entonces, vamos a detenernos un poco en estos 2 aspectos. Ateos del mundo, unidos. El activismo y la militancia del ateísmo y agnosticismo contemporáneo ha sido definido como ateísmo evangélico, pues, cito a John Gray, sus misioneros tienen un proyecto de conversión universal. Dice John Gray, a los pensadores ilustrados les gusta considerarse a sí mismos como paganos modernos, pero en realidad son cristianos de nuestros días. También ellos se proponen salvar a la humanidad. Se refiere John Gray con una expresión, con esta expresión irónica, el ateísmo evangélico, a la tendencia que ha aparecido en los últimos años de ateos que declaran públicamente su indiferencia, su increencia, pero al mismo tiempo hacen proselitismo por ese ateísmo, por esa increencia. Incluso es muy interesante porque hay un documental que muestra cómo uno de los
principales autores de esta tendencia, Christopher Dawkins, es uno de los grandes líderes de una convención anual de ateos que se realiza en Estados Unidos. En Francia, Michel Onfray le reprocha a los laicos que su lucha esté contaminada de la ideología del adversario. Onfray es el autor del Tratado de Ateología y dice que muchos militantes de la causa parecen confundirse con los beatos, peor aún, con caricaturas de beatos. Y dice, cito a Onfray: por desgracia, el libre pensamiento contemporáneo huele a menudo a incienso y se perfuma descaradamente con agua bendita. Como pastores de una iglesia de fanáticos ateos, los actores de ese movimiento considerable desde el punto de vista histórico han perdido, por lo que parece, el tren de la posmodernidad. Es decir, la cita de Onfray es muy sugerente porque es uno de los principales representantes de esta corriente de nuevos ateos, quien le reprocha a sus compañeros de increencia su carácter religioso y sostiene que mientras las sociedades actuales tengan una episteme, lo que él llama una episteme judeo-cristiana, las luchas, las batallas del laicismo van a ser siempre cuestiones absolutamente temporales y nunca van a realmente a lo que él señala, a reformatear la sociedad. Toda causa política, en ese sentido, uno podría sacar la conclusión de que cualquier causa política puede ser legitimada por la religión. Pensemos, por ejemplo, para el caso de los derechos humanos, lo cual hace Boaventura de Sousa Santos, que señala que las teologías políticas progresistas desarrollan nuevas concepciones de salvación y redención que pueden servir de fundamento a las luchas por la transformación social, por la justicia y por la liberación. Para estas teologías, la conversión a Dios implica una conversión a un prójimo necesitado. Es decir, Boaventura de Sousa Santos advierte que los derechos humanos pueden ser legitimados, justificados también con una perspectiva religiosa, en este caso por una teología política progresista. El segundo movimiento político que me interesa el cual me interesa llamar la atención es el de que se llama la política de las identidades. Un sociólogo francés señala en un libro que apareció hace un par de meses: nuestra época tiene dos rostros, el de las nuevas aperturas para el despliegue de subjetividad y el del auge de los fundamentalismos identitarios. La identidad, dice Jean-Claude Kaufmann, la identidad se ve acechada sin cesar por esa diableza que es la idea de una totalidad absoluta, más tranquilizadora aún al devenir simplista y exclusiva. Por ello, dice Kaufmann, los fundamentalismos de la identidad a menudo adoptan una forma religiosa o pararreligiosa. Más preciso, más conciso, dice Fernando Savater que el núcleo de todo fervor identitario es religioso, aunque su orientación y vocabulario sean laicos. Es decir, sobre la idea de una identidad colectiva. Y estamos hablando acá, en los términos de Gentile, de la nación, de la raza, del partido, o en la política de las identidades de cualquier comunidad que sostiene o que cree tener una identidad particular diferente a la de los demás. Piensen hoy en día en tantas comunidades activistas, en tantas comunidades que se definen a sí mismas, incluso por encima de la nación, por encima del Estado, o por encima en importancia, de otras asociaciones, de otros grupos, de las identidades tradicionales. Cualquiera de estas identidades tiene un potencial de justificación religioso que termina en el fenómeno de la sacralización, o que puede devenir en el fenómeno de la sacralización. Y en ese sentido, lo que advierten estos autores es que eso subyace, digamos, como una especie de potencial de la propia idea de tener una identidad que nos hace diferentes a los demás y que por lo tanto le damos un carácter sagrado a lo que decimos, a lo que hacemos, a los líderes en los cuales creemos y confiamos, a los textos que leemos, a las creencias
en las cuales en las creencias que profesamos, etcétera, etcétera. Termino. Dos conclusiones. La sacralización de la política sugiere que el dilema de Richard Rorty, según el cual la religión deberá pensarse, o, dice Rorty, como un competidor derrotado en la investigación empírica, o meramente como un vehículo de satisfacción emocional, es impreciso. Es decir, la sacralización de la política evidencia que no es cierto que la religión en el mundo postsecular solamente tenga una de esas dos opciones, un competidor derrotado en la investigación empírica, es decir, como alguien que no tiene pruebas para mostrar la plausibilidad de sus creencias y por lo tanto sigue recluida en el ámbito metafísico, o como un vehículo de satisfacción emocional, meramente, es decir, como un elemento irracional y como un elemento básicamente subjetivo, que ese dilema planteado por Rorty es impreciso, porque en las sociedades postseculares la religión cumple un papel legitimador de expresiones políticas, en el lenguaje, en los símbolos, en los alcances y en su praxis. Es decir, contrario a lo que sostienen muchos autores que hablan del fin de la religión o de la reclusión de la religión en el ámbito privado, lo que evidenciamos es que la religión sigue teniendo un papel legitimador de expresiones políticas, aunque por supuesto de una manera muy diferente de la que tuvo en el siglo XX, cuando justificó o se usó como un elemento sustitutivo para justificar la militancia de las ideologías totalitarias. Muchas gracias.